Bajo el sol abrasador de Oriente Medio, Israel despierta, revelando un territorio pequeño, pero que contiene mundos enteros. En las arenas doradas del desierto de Negev, donde el silencio es tan absoluto que el tiempo parece haberse detenido, las dunas esculpidas por el viento se extienden hasta el horizonte infinito. Aquí, entre rocas rojizas y cañones que cortan el paisaje como antiguas heridas, los beduinos aún atraviesan esta inmensidad siguiendo rutas que sus antepasados descifraron solo observando las estrellas. Al este, surge como una visión imposible el azul turquesa del Mar Muerto, cuyas densas aguas brillan como metal líquido en el punto más bajo de la Tierra. Cristales de sal blanca cubren sus orillas como nieve eterna, creando paisajes lunares, donde la propia gravedad parece tener leyes diferentes. Aguas tan cargadas de minerales que nada se hunde, todo flota. Hacia el norte, la transformación es dramática. Las verdes colinas de Galilea se ondulan suavemente, cubiertas de olivos centenarios, cuyas ramas plateadas bailan con la brisa mediterránea. El mar de Tiberíades, más conocido como Mar de Galilea, refleja cielos infinitos, y sus aguas dulces albergan pequeñas embarcaciones que se balancean como cunas sobre olas cristalinas. En el corazón de esta tierra, Jerusalén emerge de las montañas como una ciudad esculpida en oro puro. Sus antiguas murallas capturan y reflejan la luz de una manera que desafía toda explicación, mientras que en el interior, estrechas calles de piedra caliza serpentean entre mundos diferentes, bazares árabes perfumados con especias, iglesias bizantinas donde el incienso se eleva en espirales hipnóticas, sinagogas donde los cánticos resuenan entre paredes milenarias. En la costa mediterránea, Tel Aviv vibra con una energía totalmente diferente. Las playas doradas se extienden por kilómetros, donde los rascacielos de cristal capturan los reflejos de la puesta de sol que pinta todo el cielo con tonos imposibles. Aquí, la modernidad y la tradición bailan un vals constante entre mercados vibrantes y bulevares que nunca duermen. Esta pequeña nación contiene paisajes que desafían la geografía, desiertos que enseñan el silencio, mares que desafían las leyes físicas, montañas que albergan ciudades sagradas, costas que abrazan el futuro. Cada horizonte lleva consigo capas de tiempo, donde lo antiguo y lo eterno se encuentran con lo moderno y lo efímero, creando un mosaico visual que resuena a través de los siglos, susurrando invitaciones que atraviesan geografías y generaciones. En la encrucijada entre tres continentes, un pequeño territorio guarda en sí mismo la diversidad de mundos enteros. Esta es la tierra que conecta la ardiente África con la misteriosa Asia, sirviendo de puente entre civilizaciones y culturas que han moldeado la historia de la humanidad. Desde lo alto, el paisaje revela su naturaleza contradictoria y fascinante. Al sur, el desierto del Negev se extiende como un océano de arena y roca, con dunas esculpidas por el viento en formas que cambian con cada estación. Aquí, el silencio es tan absoluto que el tiempo mismo parece haberse olvidado de pasar. Los beduinos atraviesan esta inmensidad como navegantes ancestrales, leyendo en las estrellas mapas invisibles que sus antepasados descifraron hace milenios. El Valle del Jordán serpentea como una cicatriz verde a través del árido paisaje, llevando vida en sus aguas que nacen en las montañas del norte y desembocan en el punto más bajo de la tierra. Este modesto río,
que un niño podría cruzar a pie, lleva en sus orillas recuerdos de bautismos sagrados y travesías que cambiaron el curso de la historia. Y entonces aparece el Mar Muerto, una joya azul turquesa encajada entre montañas doradas. Sus aguas no albergan vida, tal y como la conocemos, pero guardan propiedades que atraen a peregrinos en busca de curación desde hace miles de años. El agua es tan densa, tan rica en minerales, que es imposible hundirse. Flotamos como en un sueño, suspendidos entre el cielo y la tierra, experimentando una sensación de ligereza que parece conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Más al norte, el Mediterráneo besa playas doradas donde antiguas civilizaciones construyeron puertos que recibieron barcos de todos los rincones del mundo conocido. Las olas traen sal y recuerdos, susurrando historias de comerciantes fenicios, de barcos romanos, de cruzados medievales que avistaron estas costas con lágrimas de alivio y esperanza. La fauna de esta tierra ha aprendido a sobrevivir entre extremos. Las gacelas bailan entre rocas ardientes, sus movimientos una coreografía de pura elegancia adaptativa. Las cabras montesas de Nubia escalan acantilados imposibles, con la gracia de acróbatas, sus pezuñas encontrando apoyo donde el ojo humano solo ve roca lisa. En el cielo, los buitres planean en corrientes térmicas, guardianes silenciosos del desierto que han sido testigos del paso de caravanas y ejércitos. Las plantas también cuentan historias de resistencia. Los palmerales echan raíces profundas en busca de agua en los acuíferos subterráneos, y sus hojas ofrecen un verdadero oasis de sombra en medio del calor implacable. Cada olivo es un monumento viviente, algunos con más de 1000 años, con sus cortezas rugosas que guardan en cada anillo de crecimiento los recuerdos de generaciones que pasaron bajo su sombra. Esta es una tierra de contrastes absolutos, donde la aridez convive con la fertilidad, donde lo antiguo se entrelaza con lo eterno. Cada elemento del paisaje parece haber sido cuidadosamente colocado por una fuerza superior, creando un mosaico perfecto en el que cada pieza contribuye a una armonía que trasciende la comprensión humana. Y en el corazón de este mosaico sagrado, elevándose como una joya suprema entre las colinas doradas, se encuentra el lugar donde todos estos contrastes convergen en una síntesis perfecta. Jerusalén no es solo una ciudad, es un estado de ánimo cristalizado en piedra y oración. Sus murallas, doradas por el sol naciente y rosadas por el crepúsculo, guardan en su interior 4 mundos que coexisten en una armonía imposible y una tensión permanente. Dentro de la ciudad vieja, cada barrio es un universo en sí mismo. En el barrio judío, el aroma del pan chalá se mezcla con el sonido de los estudiantes de la Torá, debatiendo textos milenarios en patios sombreados. Hombres con sombrero y largas barbas caminan apresurados hacia la oración, sus pasos resonando en calles de piedra pulida por millones de pisadas a lo largo de los siglos. Mientras, el barrio cristiano vibra con el fervor de los peregrinos que han recorrido continentes para tocar las piedras donde creen que Cristo caminó. En la iglesia del Santo Sepulcro, las velas titilan proyectando sombras danzantes en paredes que han sido testigos de 2000 años de lágrimas, oraciones y milagros susurrados. El aire está cargado de incienso y esperanza, impregnado de una fe tan palpable que incluso los escépticos se encuentran susurrando oraciones olvidadas. En el barrio musulmán, la llamada a la oración resuena 5 veces al día,
transformando toda la ciudad en una catedral al aire libre. Los fieles caminan hacia la cúpula de la roca, cuyo dorado brilla como un sol terrestre, reflejando la luz divina en todas direcciones. Dentro de la mezquita, el silencio es tan profundo que podemos escuchar el corazón de la fe misma latiendo al unísono. El pequeño barrio armenio guarda recuerdos de una diáspora milenaria. Sus casas de piedra albergan a familias que mantienen vivas tradiciones que han atravesado imperios y catástrofes. Aquí, cada familia es guardiana de historias que conectan Jerusalén con montañas lejanas y con una cultura que se negó a desaparecer. El Muro de las Lamentaciones se erige como una pared entre el pasado y el presente. Sus gigantescas piedras pulidas por millones de toques reverentes. Entre sus grietas, pequeños papeles guardan los deseos más íntimos de la humanidad. Súplicas escritas en docenas de idiomas, sueños depositados con la esperanza de que estas antiguas piedras lleven sus palabras hasta el infinito. Aquí, ortodoxos con sombrero y rizos se balancean en hipnótica oración. Jóvenes celebran su bar mitzvah entre lágrimas de emoción y mujeres susurran plegarias por hijos lejanos. Cada persona que se acerca al muro lleva consigo una historia, un peso, una esperanza que deposita reverentemente en las piedras, que han sido testigos del auge y la caída de imperios. La Vía Dolorosa serpentea a través de la ciudad vieja como un río de fe, sus 14 estaciones marcando el camino que recorren millones de peregrinos, cargando sus propias cruces invisibles. A cada paso, el peso de la historia se hace más tangible, el aire más denso de significado. En las estrechas calles, los vendedores árabes ofrecen especias que perfuman el aire con aromas de canela, comino y cardamomo. Sus voces se mezclan en una sinfonía comercial que resuena desde hace milenios, conectando esta ciudad con las rutas comerciales que unían Oriente con Occidente. Jerusalén es donde lo imposible se convierte en cotidiano, donde judíos, cristianos y musulmanes comparten las mismas calles, respiran el mismo aire cargado de historia y encuentran en lo sagrado un territorio común que trasciende las diferencias terrenales. Aquí, cada piedra es una página de un libro infinito, cada esquina una puerta a otro siglo, cada oración un puente tendido entre lo humano y lo divino. A pocos kilómetros de Jerusalén, Belén descansa como una joya incrustada entre colinas doradas, con sus casas de piedra caliza, brillando bajo el sol mediterráneo. Esta pequeña ciudad guarda en su interior el peso de una historia que cambió el mundo, donde lo extraordinario eligió lo ordinario para manifestarse. La Basílica de la Natividad se erige como una fortaleza de la fe, con sus muros bizantinos protegiendo el lugar donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús. La entrada es deliberadamente baja, una puerta de la humildad que obliga a todos los visitantes, reyes o mendigos, a inclinarse al entrar. En el interior, los mosaicos dorados capturan y reflejan la luz de las velas en millones de fragmentos brillantes, creando una atmósfera en la que el tiempo parece disolverse. Bajando por unas escaleras desgastadas por 2000 años de devoción, llegamos a la Gruta de la Natividad, donde una estrella de plata marca el punto exacto en el que, según la fe cristiana, lo divino se hizo humano. Aquí, peregrinos de todos los continentes se arrodillan en silencio reverente. Las lágrimas corren por rostros arrugados por el tiempo, y la fe, manos temblorosas tocan la estrella sagrada. Susurros en cientos de idiomas se elevan como una oración universal. El aire está denso, de incienso y esperanza, cargado de una energía que parece vibrar más allá de la percepción común. Más al norte,
Nazaret despierta a un nuevo día, equilibrándose entre su pasado sagrado y su vibrante presente. Esta ciudad de Galilea, donde Jesús pasó su infancia y juventud, hoy late con la energía de una comunidad árabe-israelí, próspera y diversa. En las calles de Nazaret, el aroma del falafel recién frito se mezcla con el perfume del jazmín que se escapa de los patios de las casas. Los niños juegan en las mismas colinas donde, según los evangelios, caminó un joven carpintero. La Basílica de la Anunciación, con su audaz arquitectura moderna, marca el lugar donde la tradición cristiana sitúa el momento en que el ángel Gabriel anunció a María que daría a luz al Hijo de Dios. Durante las grandes festividades cristianas, Navidad, Pascua y Epifanía, estas ciudades se transforman en ríos humanos de devoción. Las procesiones toman las calles llevando cruces y banderas, y las voces se unen en cánticos que resuenan por las colinas, transformando todo el paisaje en una catedral natural. Los peregrinos llegan en autobuses polvorientos, en aviones que han cruzado océanos, en trenes que han atravesado continentes. Cada uno lleva consigo una historia personal de fe, una búsqueda particular de significado. Una abuela italiana que ha ahorrado durante décadas para hacer este viaje. Un joven filipino que ve en esta peregrinación el cumplimiento de una promesa. Una familia etíope que trae consigo siglos de cristianismo copto. Aquí somos testigos de la fe en su forma más pura y humana, no como una doctrina abstracta, sino como una experiencia vivida, como una profunda necesidad de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Vemos lágrimas de alegría correr por rostros arrugados, escuchamos susurros de gratitud en idiomas que no entendemos, pero cuyo significado es universal. Los caminos de la fe no son solo rutas físicas marcadas en mapas, son caminos interiores que cada peregrino recorre a su propio ritmo, llevando sus propias esperanzas y dejando atrás sus propias cargas. Y en estas antiguas ciudades, que fueron testigos del nacimiento de una de las mayores revoluciones espirituales de la humanidad, cada paso es a la vez un viaje personal y una participación en la historia eterna de la búsqueda humana de lo sagrado. A menos de una hora de Jerusalén, otra realidad late con una energía completamente diferente. Tel Aviv surge de la costa mediterránea, como un espejismo moderno, con sus torres de cristal y hormigón que no reflejan ecos milenarios, sino la vibrante luz del presente y las promesas del futuro. Esta ciudad centenaria, joven para los estándares de la región, nació sobre dunas de arena, con el audaz sueño de crear algo completamente nuevo. Hoy en día, sus calles bullen con la energía de una metrópolis que se niega a ser definida únicamente por su herencia histórica, prefiriendo escribir su propia narrativa en códigos informáticos, acordes de música electrónica y trazos arquitectónicos que desafían la gravedad. En el distrito de Florentín, los grafiteros transforman las paredes en galerías al aire libre, con murales coloridos que cuentan historias de una generación que vive intensamente el presente. Jóvenes programadores trabajan en cafés que nunca cierran, con sus ordenadores portátiles conectados a una red que los conecta instantáneamente con todo el mundo. Las startups nacen en garajes y se convierten en empresas globales antes de que sus fundadores cumplan los 30 años. Las playas de Tel Aviv se extienden como un abrazo dorado al Mediterráneo. Aquí, los jugadores de Madcot, el tenis de playa nacional, crean ritmos hipnóticos con sus raquetas de madera, cuyo sonido resuena como un mantra urbano. Los surfistas esperan la ola perfecta, mientras los ejecutivos celebran reuniones, caminando descalzos por la arena. La puesta de sol pinta el cielo de tonos imposibles,
y toda la ciudad parece detenerse por un momento para presenciar este milagro diario. Cuando llega la noche, Tel Aviv revela su cara más seductora. Los restaurantes abren sus puertas liberando aromas de una cocina que fusiona las tradiciones mediterráneas con las innovaciones contemporáneas. Los chefs famosos reinterpretan recetas ancestrales, creando platos que son a la vez un homenaje al pasado y una declaración de independencia cultural. En las discotecas, los DJ mezclan ritmos electrónicos con melodías orientales, creando una banda sonora única que hace que los cuerpos se muevan en rituales de celebración tan antiguos como la propia humanidad, incluso cuando se expresan a través de la tecnología más moderna. La música late por las calles hasta el amanecer, cuando la ciudad vuelve gradualmente al ritmo diurno de los negocios y la innovación. El mercado Carmel despierta con el sol, con sus puestos rebosantes de colores y aromas que conectan Tel Aviv con las rutas comerciales mediterráneas. Los vendedores gritan sus ofertas en hebreo, árabe, ruso e inglés, y sus voces se mezclan en una sinfonía capitalista que celebra la diversidad humana a través del comercio. Pero Tel Aviv no existe aislada de su herencia. A pocos metros de los rascacielos ultramodernos, encontramos Jaffa, una de las ciudades portuarias más antiguas del mundo. Aquí, las galerías de arte ocupan edificios otomanos restaurados. Los artistas locales exponen obras que dialogan con la historia milenaria del lugar y los restaurantes sirven platos que llevan recetas transmitidas de generación en generación. Esta yuxtaposición no es casual. Es la esencia de la experiencia israelí contemporánea. Una nación joven construida sobre tierras antiguas, una sociedad hipermoderna que lleva consigo el bagaje histórico de milenios. En Tel Aviv, esta tensión productiva se manifiesta en cada esquina, en cada conversación, en cada elección arquitectónica que decide dialogar con el pasado o ignorarlo deliberadamente. Tel Aviv representa algo único en Oriente Medio, una ciudad que ha elegido mirar hacia adelante sin negar sus raíces, una metrópolis que celebra la vida nocturna y la innovación tecnológica a pocos kilómetros de algunos de los lugares más sagrados de la humanidad. Es una demostración viva de que la tradición y la modernidad no tienen por qué ser fuerzas opuestas, sino que pueden bailar juntas, creando algo completamente nuevo. En el corazón de Tierra Santa, donde la civilización encuentra sus límites, se extiende un mundo que parece haber sido olvidado por el tiempo. El desierto del Negev y el desierto de Judea abarcan más de la mitad de este territorio sagrado, creando paisajes de una belleza tan absoluta y un silencio tan profundo que el alma misma parece expandirse para llenar la inmensidad. Aquí, el silencio no es solo ausencia de sonido, es una presencia casi palpable, una invitación a la contemplación que nuestros antepasados comprendían instintivamente. Profetas y místicos buscaron estos paisajes áridos precisamente por su capacidad para limpiar la mente de distracciones, dejando espacio solo para los susurros más sutiles del espíritu. El desierto revela su belleza lentamente a aquellos que tienen la paciencia suficiente para observarlo. Al amanecer, la primera luz transforma las rocas en esmeraldas y rubíes, creando un espectáculo de colores que rivaliza con cualquier vidriera de catedral. El cañón de Ein Avdat corta el paisaje como una herida sagrada. Sus paredes estratificadas cuentan la historia geológica de millones de años en capas de piedra que se pueden tocar y descifrar. En los antiguos senderos que conectan los oasis, encontramos vestigios de caravanas que transportaban incienso y especias entre imperios.
Cada pozo de agua es un milagro que ha sustentado a generaciones de nómadas. Cada sombra de roca, un refugio que ha ofrecido protección contra el implacable sol del mediodía. Y entonces, como una visión imposible que surge de la tierra agrietada, aparece el Mar Muerto, una extensión azul turquesa que brilla como metal líquido bajo el sol del desierto. Sus orillas blancas de cristales de sal parecen nieve tropical, creando un contraste visual que desafía la lógica y encanta los sentidos. La experiencia de entrar en el Mar Muerto trasciende cualquier descripción. El agua es tan densa, tan rica en minerales, que nuestro cuerpo flota sin esfuerzo, como si las leyes de la física se hubieran suspendido en este lugar específico. Es imposible hundirse, una metáfora perfecta de la sensación de estar suspendido entre mundos, entre lo físico y lo espiritual. Sentado en el agua, leyendo un periódico que permanece seco gracias a la densidad salina, lo absurdo de la situación provoca risas que resuenan en las montañas circundantes. Pero pronto la risa da paso a una contemplación más profunda. Aquí, en el punto más bajo de la Tierra, 430 metros por debajo del nivel del mar, nos encontramos paradójicamente elevados, suspendidos en un elemento que parece más cercano al éter que al agua común. Las orillas del Mar Muerto están salpicadas de balnearios y complejos turísticos que atraen a visitantes que buscan una cura que la medicina moderna aún no puede explicar completamente. El barro negro, rico en minerales acumulados durante milenios, se aplica como una bendición terrenal. Las personas salen de esta experiencia no solo con la piel renovada, sino con la sensación de haber participado en un ritual ancestral de purificación. En las montañas que rodean el Mar Muerto, las comunidades beduinas mantienen tradiciones de hospitalidad que se remontan a tiempos bíblicos. En sus tiendas negras, los visitantes son recibidos con té dulce e historias contadas bajo las constelaciones, que guiaron a sus antepasados a través de paisajes sin puntos de referencia visibles. Por la noche, el desierto revela su cara más mística. Sin contaminación lumínica, el cielo se transforma en una catedral cósmica, donde cada estrella brilla con intensidad primordial. La Vía Láctea se extiende como un río de luz, conectando la Tierra con el infinito de una manera que nuestros antepasados comprendían intuitivamente. En el silencio absoluto de la noche desértica, podemos oír los latidos de nuestro propio corazón, nuestra respiración creando pequeñas nubes de vapor que se disuelven rápidamente en el aire seco. Este es el silencio que los profetas buscaban para escuchar las voces divinas, que los contemplativos de todas las tradiciones reconocen como el espacio donde la revelación se hace posible. El desierto no es vacío, es plenitud en su forma más concentrada. Cada piedra, cada planta espinosa que logra sobrevivir en estas condiciones extremas, cada animal que ha aprendido a extraer humedad del aire enrarecido, representa una lección de resistencia y adaptación. Aquí, la vida no es abundante, pero es intensamente preciosa. Cada gota de agua es un tesoro, cada sombra es un regalo. Dejando atrás la aridez del sur, una transformación gradual pero dramática se revela a medida que viajamos hacia el norte. El paisaje dorado y seco da paso a colinas verdes que ondulan como suaves olas hacia el horizonte. Esta es Galilea, la región que con su fertilidad ha alimentado no solo los cuerpos, sino también la imaginación y el espíritu a lo largo de milenios. En el corazón de esta tierra verde descansa una joya azul oscuro que los mapas llaman Lago de Tiberíades, pero que la tradición conoce como Mar de Galilea. Sus aguas dulces
reflejan cielos que han sido testigos de algunos de los momentos más transformadores de la historia de la humanidad, según las narraciones sagradas que han moldeado civilizaciones. Las orillas del lago despiertan con una sinfonía natural. Gaviotas blancas planean sobre aguas tranquilas, mientras los pescadores lanzan sus redes con movimientos que sus antepasados realizaban de la misma manera hace 2000 años. El sol naciente transforma la superficie del lago en un espejo dorado, creando un espectáculo de belleza que parece renovarse cada amanecer como si fuera el primer día de la creación. Pequeñas embarcaciones pesqueras se balancean suavemente en las aguas, con sus redes secándose al sol Mediterráneo. Los pescadores trabajan con la paciencia ancestral de quienes comprenden los ritmos naturales, esperando el momento adecuado, leyendo señales en el comportamiento de los peces que ningún manual universitario podría enseñar. En las colinas que rodean el lago, olivos centenarios extienden sus ramas como brazos bendecidos. Algunos de estos árboles echaron raíces cuando antiguos imperios aún gobernaban estas tierras, y siguen produciendo frutos que llevan en su sabor la esencia concentrada de siglos de sol y lluvia. Las pequeñas aldeas que salpican las orillas del mar de Galilea conservan un ritmo de vida que parece ajeno a las prisas del mundo moderno. En Cafarnaúm, las ruinas de antiguas sinagogas emergen entre piedras basálticas negras, mientras que las palmeras susurran historias que el viento lleva a través de los siglos. La fertilidad de esta región no es una casualidad geográfica, sino el resultado de una combinación perfecta de factores climáticos y geológicos que han convertido esta zona en uno de los jardines naturales más productivos de Oriente Medio. Aquí, la agricultura no es solo una actividad económica, sino un arte ancestral transmitido de generación en generación a través de conocimientos que ninguna escuela formal podría enseñar. Las plantaciones de dátiles se extienden en hileras ordenadas, con sus frondas verdes creando oasis de sombra en medio del calor del verano. Los viñedos ocupan las laderas de las colinas, una técnica milenaria que aprovecha al máximo cada gota de lluvia y cada rayo de sol. Los huertos de granados e higueras perfuman el aire con aromas dulces que atraen a las abejas, cuya miel lleva consigo la esencia floral de toda la región. La cocina de Galilea refleja esta abundancia natural. En los mercados locales, los tomates maduros explotan con un sabor concentrado por el intenso sol. Las aceitunas brillan como joyas verdes y negras. Los quesos frescos de cabra se derriten en la boca liberando sabores que conectan directamente con la tierra que los produjo. Mujeres con manos expertas preparan panes en hornos de barro que sus abuelas construyeron con sus propias manos. El aroma del pan fresco se mezcla con el perfume de las hierbas silvestres, como el tomillo, la mejorana y la salvia, que crecen de forma natural en las laderas y se cosechan según los calendarios lunares que regulan los sabores y las propiedades medicinales. Durante la temporada de cosecha, familias enteras se reúnen en los campos y huertos, creando festivales improvisados de trabajo y celebración. Los niños corren entre las hileras de árboles, mientras los adultos cosechan frutos que se transformarán en conservas, aceites y vinos que sustentarán a la familia durante todo el año. Al atardecer, cuando termina la jornada laboral, las comunidades se reúnen en patios sombreados para compartir comidas que son a la vez sustento físico y ritual de comunión. Las conversaciones fluyen en árabe y hebreo, a veces alternando idiomas en la misma frase, creando una música lingüística única en esta región donde las culturas se mezclan desde hace generaciones. Galilea representa algo fundamental
sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, la posibilidad de la abundancia cuando trabajamos en armonía con los ritmos terrestres en lugar de contra ellos. Aquí, cada estación trae sus propios sonidos, cada luna llena marca momentos específicos de siembra o cosecha, cada lluvia es recibida como una bendición que renovará los ciclos eternos de crecimiento y renovación. Esta tierra verde, que alimentó a profetas y reyes, pescadores y campesinos, sigue ofreciendo sus lecciones de paciencia, observación y gratitud. Entre las verdes colinas de Galilea y los vibrantes mercados de las ciudades, existe una realidad que ningún visitante honesto de esta tierra puede ignorar. Son las cicatrices visibles e invisibles de un siglo que transformó una geografía sagrada en un territorio disputado, que dividió familias y comunidades, que creó fronteras donde antes solo existían senderos de pastores y rutas de caravanas. La historia reciente de esta tierra no es solo una secuencia de acontecimientos políticos registrados en los libros de historia. Es un drama humano que aún se desarrolla en las calles, en los campos, en los recuerdos de personas que han vivido transformaciones que pocos lugares en el mundo han experimentado de forma tan intensa y concentrada. En 1917, cuando las potencias europeas rediseñaban los mapas tras la caída del Imperio Otomano, pocas personas podían prever las consecuencias de las decisiones tomadas en lejanos gabinetes sobre los pueblos que habitaban esta tierra desde hacía generaciones. La Declaración Balfour, un documento de pocas líneas, prometía el apoyo británico al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, sin consultar a las poblaciones que ya vivían aquí desde hacía siglos. Durante 3 décadas de mandato británico, esta tierra fue testigo del crecimiento paralelo de 2 sueños nacionales que parecían incompatibles. Por un lado, los inmigrantes judíos llegaban con la milenaria aspiración de reconstruir una patria ancestral en un suelo que consideraban sagrado por derecho histórico. Por otro lado, las comunidades árabes palestinas que habitaban estas colinas desde hacía generaciones observaban con creciente aprensión los cambios que alteraban fundamentalmente la identidad cultural y demográfica de su tierra natal. En las ciudades que hoy visitamos como turistas, esos años estuvieron marcados por esperanzas y temores que se alimentaban mutuamente. En Jerusalén, los barrios judíos se expandieron rápidamente, mientras que las familias árabes que habían vivido durante generaciones en las mismas casas comenzaron a cuestionarse su futuro. En Haifa y Jaffa, los puertos que habían sido centros de comercio multicultural se convirtieron en símbolos de la frágil coexistencia entre comunidades que aprendían a verse como rivales en lugar de vecinos. El año 1948 llegó como un huracán que lo cambió todo para siempre. La Declaración de Independencia de Israel, leída por David Ben-Gurión en Tel Aviv, fue celebrada por los judíos de todo el mundo como un renacimiento nacional tras milenios de exilio. Al mismo tiempo, fue vivida por los palestinos como una catástrofe que provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares, sus plantaciones y los cementerios, donde sus antepasados descansaban desde hacía generaciones. Las guerras que siguieron no fueron solo conflictos geopolíticos abstractos, sino tragedias humanas que crearon refugiados, huérfanos y viudas en ambos bandos. Pueblos enteros desaparecieron o vieron cómo sus poblaciones cambiaban drásticamente. Las familias quedaron separadas por líneas determinadas en acuerdos de alto el fuego que se convirtieron en fronteras, dividiendo no solo el territorio, sino también historias personales que siguen contándose en susurros en las reuniones familiares. Jerusalén,
La ciudad que debería unir los corazones en busca de lo sagrado, quedó físicamente dividida por muros y alambradas. Durante 19 años, desde 1948 hasta 1947, las familias que vivían en lados opuestos de la ciudad dividida podían verse a través de prismáticos, pero no podían tocarse. El muro de las lamentaciones se volvió inaccesible para los judíos, mientras que los palestinos perdieron el acceso a los barrios donde habían vivido durante generaciones. Junio de 1967 trajo cambios aún más dramáticos. En 6 días que cambiaron décadas, Israel ocupó Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Jerusalén se reunificó, pero esta reunificación vino acompañada de una nueva ocupación que afectaría a millones de palestinos de formas que persisten hasta hoy. Para muchos israelíes fue un momento de euforia nacional, el acceso recuperado a lugares sagrados, la sensación de mayor seguridad, la posibilidad de visitar lugares que estaban en la memoria familiar, pero fuera del alcance físico durante décadas. Para los palestinos de Cisjordania y Gaza, fue el comienzo de un régimen militar que regularía cada aspecto de su vida cotidiana. ¿A dónde podían viajar? ¿Cómo podían construir sus casas? ¿Y cómo podían cultivar sus tierras? En los territorios ocupados, los puestos de control militares se convirtieron en parte del paisaje. Jóvenes soldados israelíes, muchos de ellos aún adolescentes que cumplían el servicio militar obligatorio, se encontraron controlando el movimiento de personas que podrían ser sus abuelos, decidiendo quién podía pasar, cuándo y por qué. Por otro lado, los palestinos que antes viajaban libremente entre las ciudades donde tenían familiares y negocios, descubrieron que los viajes sencillos podían llevar horas o ser imposibles, dependiendo de la situación de seguridad. Durante décadas, esta situación generó una resistencia palestina que tomó diversas formas: protestas pacíficas, huelgas generales, desobediencia civil, pero también violencia que causó víctimas inocentes en ambos bandos. Las intifadas transformaron las calles por las que los turistas suelen caminar pacíficamente en escenarios de enfrentamientos que traumatizaron a generaciones enteras de niños israelíes y palestinos. Los acuerdos de Oslo, de la década de 1990, trajeron una esperanza genuina de que se pudiera alcanzar una solución negociada. Las imágenes de los líderes estrechándose la mano en los jardines de la Casa Blanca crearon expectativas de que el territorio sagrado para ambos pueblos pudiera compartirse mediante el compromiso y el reconocimiento mutuo. Se estableció la Autoridad Palestina, que asumió el control administrativo de partes de Cisjordania y Gaza. Muchos israelíes y palestinos comenzaron a imaginar un futuro en el que dos estados podrían coexistir, en el que los niños crecerían sin miedo, en el que la economía cooperativa podría beneficiar a todos. Pero las esperanzas de Oslo se desvanecieron gradualmente en medio de la violencia renovada, la continua expansión de los asentamientos y el fracaso de los líderes de ambos bandos para hacer las concesiones necesarias para una paz duradera. Cada acto de violencia alimentaba ciclos de represalias que profundizaban la desconfianza mutua y dificultaban el compromiso político. A principios de la década de 2000, Israel comenzó la construcción de una barrera de separación, un muro de hormigón en algunas secciones y una valla electrónica en otras, que creó una línea divisoria a lo largo de Cisjordania, a lo largo de cientos de kilómetros. Para los israelíes, representaba una protección necesaria contra los ataques terroristas que habían causado la muerte de cientos de civiles inocentes. Para los palestinos, representaba una apropiación adicional de sus tierras y la fragmentación de comunidades que dificultaría aún más la vida cotidiana. Hoy en día,
Este muro atraviesa los paisajes que visitamos, dividiendo olivares ancestrales, separando a los agricultores de sus tierras y fragmentando comunidades que habían vivido integradas durante generaciones. Algunos tramos pasan a pocos metros de las casas palestinas, creando enclaves donde las familias viven literalmente a la sombra de barreras de hormigón de 8 metros de altura. Gaza, despolitizada por Israel en 2005, pero bajo bloqueo desde 2007, se ha convertido en un trágico laboratorio de cómo el aislamiento y las densidades de población extremas pueden crear situaciones humanitarias desesperadas. Antes de los últimos enfrentamientos, 2 millones de personas vivían apiñadas en un territorio más pequeño que muchas ciudades, dependiendo de la ayuda internacional para satisfacer sus necesidades básicas, con acceso limitado al mundo exterior. Hoy en día, estas divisiones afectan a la vida cotidiana de formas que los visitantes ocasionales pueden no percibir de inmediato. Los palestinos de Cisjordania necesitan permisos especiales para visitar Jerusalén, la ciudad que muchos consideran su capital espiritual y cultural. Las familias están separadas por fronteras que convierten las simples visitas en complejas expediciones burocráticas. Los israelíes viven con la realidad de que el conflicto no se ha resuelto, que las sirenas de ataque aéreo pueden sonar en cualquier momento, que el servicio militar es una obligación que interrumpe los planes de vida de todos los jóvenes. Muchos crecen sin haber hablado personalmente con palestinos, salvo en encuentros en puestos de control o situaciones comerciales. Sin embargo, incluso en medio de estas divisiones, la vida humana encuentra formas de continuar, adaptarse e incluso florecer. Las organizaciones de cooperación trabajan silenciosamente, tendiendo puentes a través de las divisiones políticas. Los médicos tratan a los pacientes sin tener en cuenta su nacionalidad. Los profesores educan a los niños preparándolos para un futuro que esperan que sea más pacífico que el presente. Esta es la compleja realidad que coexiste con la belleza natural y la herencia espiritual de esta tierra. No puede ser ignorada por ninguna comprensión honesta de lo que significa visitar este lugar hoy en día. Las heridas son reales, las divisiones son tangibles, los sufrimientos de ambos lados son genuinos, pero también son reales la resistencia humana, la capacidad de mantener la esperanza y la búsqueda continua de caminos que puedan conducir a la coexistencia pacífica en una tierra sagrada para ambos pueblos. Más allá de los titulares y las narrativas políticas, late una realidad humana vibrante y resiliente. En los mercados de Hebrón, Nablus y Ramalá, la vida palestina se desarrolla con colores, sabores y ritmos que resisten el paso del tiempo y las circunstancias, preservando tradiciones que son a la vez anclas de identidad y semillas de esperanza. El mercado de Nablus despierta antes del amanecer con una sinfonía de preparativos. Los comerciantes arreglan sus puestos con la precisión de artistas, organizando sus paletas de colores. Los pimientos rojos brillan como rubíes, las berenjenas moradas relucen como la seda. Montones de zaatar verde exhalan aromas que despiertan todos los sentidos. En las estrechas calles de la ciudad antigua, los panaderos encienden hornos que funcionan desde hace generaciones, con la misma receta transmitida de padres a hijos. El aroma del pan recién horneado se mezcla con el perfume del jazmín que se escapa de los patios de las casas, creando una atmósfera que alimenta no solo el cuerpo, sino también el alma de una comunidad que encuentra en la continuidad de sus tradiciones la fuerza para afrontar las incertidumbres. La cocina palestina es una celebración de la generosidad de la tierra y la creatividad humana. En las cocinas familiares, mujeres con manos expertas
transforman ingredientes sencillos en banquetes que expresan una hospitalidad milenaria. El musacán, pan cubierto con pollo, cebollas caramelizadas y zumaque, se prepara en bandejas comunales que reúnen a familias enteras en torno a una sola comida, celebrando no solo la comida, sino también los lazos que unen a las generaciones. El nafe de Nablus es una obra de arte culinaria, queso fresco cubierto con cabello de ángel dorado, bañado en almíbar perfumado con agua de rosas. Cada porción se sirve caliente, derritiéndose en la boca como una promesa de dulzura en medio de las complejidades de la vida. Los maestros pasteleros guardan secretos familiares sobre la temperatura exacta del queso, el punto perfecto de la masa, el equilibrio ideal entre lo dulce y lo salado. En los olivos ancestrales que salpican las colinas de Cisjordania, las familias se reúnen durante la temporada de cosecha en rituales que conectan el presente con el pasado más remoto. Los niños aprenden a distinguir las aceitunas maduras al tacto, mientras los abuelos cuentan historias de temporadas anteriores, creando una cadena oral de recuerdos que preserva no solo las técnicas agrícolas, sino también valores fundamentales como la paciencia, la cooperación y el respeto por la tierra. El aceite de oliva palestino lleva en su sabor la esencia concentrada de siglos de cultivo cuidadoso. Cada gota refleja el trabajo de generaciones que han perfeccionado el arte de extraer del olivo no solo sustento, sino también identidad cultural. En los mercados locales, los vendedores ofrecen degustaciones que son auténticas lecciones sobre el terruño, cómo el suelo, el clima y la tradición se combinan para crear sabores únicos e irreproducibles. En las plazas de Ramallah, especialmente durante los festivales y celebraciones, la danza Dabke transforma los espacios públicos en escenarios de expresión cultural. Bailarines de todas las edades se unen en círculos que crecen espontáneamente, con los pies marcando ritmos ancestrales en la tierra, mientras las voces se elevan en cánticos que transmiten recuerdos colectivos. La Dabke no es solo entretenimiento, es un ritual de comunión, una afirmación de identidad, una celebración de la continuidad. Cada paso cuenta una historia, cada golpe del pie en la tierra es una declaración de pertenencia. Los niños pequeños imitan los movimientos de los adultos, absorbiendo a través del cuerpo ritmos que las palabras no podrían transmitir. Los músicos locales conservan repertorios que mezclan influencias árabes clásicas con innovaciones contemporáneas. En los cafés tradicionales, el sonido de las animadas conversaciones se mezcla con el tintineo de las fichas de backgammon sobre tableros de madera, mientras los hombres debaten sobre poesía y política en discusiones que serpentean entre recuerdos del pasado y esperanzas del futuro, entre sueños personales y aspiraciones colectivas. En los talleres de artesanos de Hebrón, los maestros vidrieros soplan objetos que llevan consigo técnicas transmitidas durante generaciones. El fuego transforma la arena en arte, creando piezas únicas que reflejan no solo la habilidad técnica, sino también una visión estética moldeada por siglos de tradición. Cada vaso, cada cuenco, cada objeto decorativo lleva en sus curvas la memoria muscular de artesanos que han dedicado toda su vida a perfeccionar su arte. La hospitalidad palestina trasciende las circunstancias políticas o económicas. En casas modestas, los visitantes son recibidos con banquetes que las familias preparan incluso cuando los recursos son limitados. El café árabe se sirve con rituales precisos. 3 tazas pequeñas que simbolizan la bienvenida, la amistad y la despedida. Rechazar la primera oferta es parte del juego social. Aceptarla demuestra respeto por las tradiciones del anfitrión. En las universidades palestinas,
Los jóvenes estudian no solo para construir sus carreras personales, sino para contribuir al desarrollo de sus comunidades. Las bibliotecas funcionan hasta altas horas de la noche, iluminadas por estudiantes que ven en la educación no solo una oportunidad individual, sino una responsabilidad colectiva. Los profesores se dedican no solo a la enseñanza formal, sino a la preservación de conocimientos culturales que corren el riesgo de perderse en medio de las turbulencias históricas. Los festivales de literatura y cine palestinos atraen a públicos internacionales, mostrando al mundo una producción cultural vibrante que va mucho más allá de los estereotipos mediáticos. Los poetas recitan versos que transforman las experiencias personales en arte universal. Los cineastas cuentan historias que revelan la humanidad compleja y multifacética de personas que a menudo aparecen en los titulares solo como números o estadísticas. En los bordados tradicionales conocidos como tatriz, las mujeres palestinas preservan no solo la belleza de las técnicas ancestrales, sino también los profundos códigos culturales que cuentan la historia de su pueblo. Cada patrón cuenta una historia, cada color tiene un significado específico, cada puntada representa una conexión con los antepasados que desarrollaron estos diseños a lo largo de generaciones. Los jóvenes aprenden estos bordados no solo como un pasatiempo, sino como una forma de mantener viva una identidad cultural que encuentra en el arte manual su expresión más íntima. La Palestina viva no es una abstracción política, sino una realidad humana palpitante. Familias que celebran nacimientos y bodas, comerciantes que abren sus tiendas cada mañana, profesores que educan a los niños, artistas que crean belleza, abuelos que cuentan historias. Es una sociedad completa y compleja que encuentra en la preservación de sus tradiciones la fuerza necesaria para seguir tejiendo el futuro, hilo a hilo, día tras día, generación tras generación. Cuando el sol del viernes comienza su descenso hacia el horizonte mediterráneo, una transformación casi mística se apodera de Jerusalén. El ritmo frenético de la ciudad moderna disminuye gradualmente hasta casi detenerse, como si una mano invisible bajara el volumen del mundo. En las calles del barrio judío, los hombres caminan apresuradamente hacia las sinagogas, con sus talit doblados bajo el brazo, mientras las mujeres encienden velas que marcarán el comienzo del Shabbat. Esta es solo una de las sinfonías sagradas que se repiten cíclicamente en esta tierra, donde 3 calendarios religiosos se entrelazan creando un tapiz temporal de celebraciones, ayunos, oraciones y renovaciones espirituales que marcan no solo los días y las estaciones, sino el propio ritmo de la existencia comunitaria. El Shabbat judío transforma Jerusalén de una metrópolis moderna en una ciudad suspendida en el tiempo sagrado. A las 6 de la tarde del viernes, cuando aparecen las 3 primeras estrellas en el cielo, los ascensores dejan de funcionar normalmente, los restaurantes cierran sus puertas y el transporte público se detiene. No es una paralización, sino una pausa consciente, un descanso obligatorio que obliga a una población hiperconectada a desconectarse de las tecnologías y reconectarse con la familia, la comunidad y la trascendencia. En los hogares judíos se preparan mesas con vajilla especial guardada durante la semana solo para este momento. Panes chayá dorados, trenzados como cuerdas de oro, esperan las bendiciones que los transformarán de simple alimento en sacramento familiar. El vino kosher brilla en copas de plata, reflejando la luz de las velas que las mujeres han encendido con oraciones susurradas en hebreo que sus bisabuelas recitaban en aldeas de Europa del Este o ciudades del norte de África.
Cuando las familias se reúnen alrededor de estas mesas, a menudo se sientan juntas 3 generaciones: abuelos que han sobrevivido a guerras y desplazamientos, padres que han construido nuevas vidas en la tierra ancestral, niños que crecen bilingües navegando entre la tradición milenaria y la modernidad acelerada. Las bendiciones recitadas conectan esta comida específica con millones de comidas similares que tienen lugar simultáneamente en todo el mundo, creando una comunidad global que trasciende las fronteras geográficas. Durante el Pesaj, que es la Pascua judía, Jerusalén se convierte en el escenario de una de las celebraciones más antiguas de la humanidad que se observa de forma continua. Las familias se reúnen para el Seder, una comida ritual que transforma el comedor en un aula histórica, donde los niños aprenden sobre la libertad a través de historias contadas, preguntas formuladas y símbolos degustados. La mesa del Seder es un mapa gastronómico de recuerdos colectivos, hierbas amargas que evocan la amargura de la esclavitud, charoset dulce que representa el mortero que los esclavos judíos mezclaban en Egipto, y la matzá que simboliza la prisa por la liberación. Cada elemento comestible tiene un significado que conecta el paladar contemporáneo con experiencias ancestrales de opresión y redención. Durante las celebraciones, los niños hacen preguntas rituales como ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Y reciben respuestas que son a la vez lecciones de historia, afirmaciones de identidad y promesas de continuidad. El Seder termina con la declaración, el año que viene en Jerusalén, que para muchas familias, por primera vez en 2000 años, ya no es una aspiración lejana, sino una realidad geográfica. Cuando llega el mes del Ramadán a las comunidades palestinas, una disciplina colectiva transforma el ritmo de ciudades enteras. Antes del amanecer, cuando aún no ha aparecido el primer rayo de luz en el horizonte oriental, las familias se despiertan para el sujor, la última comida antes del ayuno diario que durará hasta la puesta del sol. En Nablus, Hebrón y los barrios árabes de Jerusalén, la llamada a la oración que despierta a la ciudad antes del amanecer cobra especial intensidad durante este mes sagrado. No es solo una invitación a la oración, sino un recordatorio de que toda la comunidad se ha embarcado en un viaje espiritual de autodisciplina, empatía por los menos afortunados y purificación interior. Durante las largas horas de ayuno, cuando ni siquiera el agua puede tocar los labios de los fieles, una solidaridad silenciosa une a comunidades enteras. Los comerciantes trabajan con redoblada paciencia, sabiendo que los clientes también están ayunando. Los conductores conducen más despacio, con mayor tolerancia ante los pequeños inconvenientes del tráfico. Es como si las dificultades compartidas crearan una amabilidad colectiva. Al atardecer, cuando los cañones disparan en las ciudades palestinas, anunciando el fin del ayuno diario, explosiones de alegría y gratitud resuenan en barrios enteros. Las familias se reúnen para saborear el iftar, un banquete que tradicionalmente comienza con dátiles y agua, los mismos alimentos que el profeta Mahoma consumía para romper sus ayunos. Las mesas del iftar durante el Ramadán son un espectáculo de generosidad y diversidad culinaria. Sopas humeantes de lentejas perfumadas, con limón y cilantro, bandejas de arroz decoradas con almendras doradas y pasas, carnes asadas sazonadas con especias que llegaron a través de rutas comerciales milenarias. Pero la verdadera fiesta no está en la abundancia de comida, sino en la gratitud compartida, en la humildad colectiva, en la renovación espiritual que ha proporcionado el ayuno. Al final del Ramadán, durante la fiesta del Eid al-Fitr,
las comunidades palestinas se entregan a jubilosas celebraciones que se prolongan durante 3 días. Las mezquitas se llenan de fieles vestidos con sus mejores galas. Los niños reciben regalos y dinero de sus familiares, y las familias visitan los cementerios para honrar a sus antepasados. En las plazas públicas, grupos de Dabke forman círculos que crecen espontáneamente, incorporando a los transeúntes que se dejan llevar por la música y la alegría colectiva de una comunidad que ha completado juntos un desafiante viaje espiritual. Durante la Navidad cristiana, Belén se convierte en el centro espiritual del mundo cristiano. Los peregrinos llegan de todos los continentes, llenando hoteles modestos y durmiendo en albergues que improvisan alojamientos para las multitudes que vienen a presenciar las celebraciones navideñas en la ciudad donde creen que nació Cristo. La Misa del Gallo en la Basílica de la Natividad es una experiencia que trasciende las denominaciones cristianas. Católicos romanos, ortodoxos griegos, armenios, coptos, protestantes. Todos se reúnen en el mismo espacio sagrado, con sus diferencias teológicas temporalmente suspendidas por la magnitud del momento que celebran juntos. Cuando coros multilingües cantan Noche de Paz en árabe, inglés, español y docenas de otros idiomas, la basílica se convierte en una torre de Babel inversa. No hay división lingüística, sino armonía universal que demuestra cómo la música sacra puede unir lo que la política divide. En las calles de Belén durante la Navidad, los vendedores ofrecen cruces de olivo talladas por artesanos locales, cuyas familias conservan técnicas de carpintería desde hace generaciones. Cada pieza lleva en su madera la esencia de los árboles que crecieron en el mismo suelo, que según la tradición, alimentó el árbol del que se hizo la cruz original. La Pascua cristiana en Jerusalén da lugar a peregrinaciones que convierten toda la ciudad vieja en una catedral procesional. El Viernes Santo, miles de cristianos recorren la Vía Dolorosa cargando cruces de todos los tamaños, algunas pequeñas y simbólicas, otras grandes y pesadas, lo que exige un esfuerzo físico genuino que conecta a los peregrinos con el sufrimiento por el que pasó su maestro. La procesión avanza lentamente por las estrechas calles, deteniéndose en cada estación, donde grupos de diferentes nacionalidades recitan oraciones en sus lenguas nativas. Las mujeres filipinas lloran lágrimas genuinas al pasar por el lugar donde creen que Jesús cayó por primera vez. Los hombres etíopes cantan himnos en amárico que resuenan contra las paredes de piedra caliza. Participan familias latinoamericanas enteras, desde abuelos con bastones hasta bebés en brazos de madres jóvenes. El domingo de Pascua, cuando las campanas de todas las iglesias cristianas de Jerusalén repican simultáneamente anunciando la resurrección, toda la ciudad parece vibrar con una alegría que trasciende los edificios y penetra en los corazones. En las iglesias, las congregaciones estallan en aleluyas multilingües. Se intercambian abrazos entre extraños unidos por la misma fe. Los niños visten ropa nueva que simboliza la renovación espiritual que representa la Pascua. Lo que hace que estas celebraciones sean únicas en esta tierra no es solo su autenticidad histórica, sino la forma en que se entrelazan creando un calendario sagrado que marca el tiempo con ritmos espirituales, en lugar de solo comerciales. Cuando los judíos celebran el Shabbat, los musulmanes observan sus 5 oraciones diarias, y los cristianos se reúnen para los servicios dominicales. Toda la ciudad vibra con múltiples sincronías sagradas. Estas celebraciones revelan algo fundamental sobre la naturaleza comunitaria de la fe en esta región. La religión no es un asunto privado que se practica individualmente, sino una experiencia colectiva que une generaciones, crea solidaridades que trascienden las diferencias sociales
y establece ritmos temporales que resisten la aceleración del mundo moderno. Cada tradición ofrece a toda la ciudad, no solo a sus propios fieles, momentos de pausa sagrada, invitaciones a la reflexión, oportunidades para presenciar cómo la fe puede crear belleza, comunidad y sentido en un mundo a menudo marcado por la fragmentación y las prisas. La lengua hebrea moderna representa un milagro de resurrección lingüística, una lengua que permaneció muerta durante casi 2000 años, conservada únicamente en textos sagrados y oraciones. Ha sido revivida y modernizada en menos de un siglo. Hoy en día, los niños juegan en los parques gritando en hebreo palabras que los antiguos profetas reconocerían, pero también utilizando jerga que tendría que ser explicada incluso a los hablantes de solo una generación anterior. El árabe, por su parte, conecta a las comunidades palestinas con un patrimonio cultural que se extiende desde Marruecos hasta Irak, creando puentes lingüísticos que trascienden las fronteras políticas. En los hogares palestinos, los abuelos cuentan historias en árabe clásico que transportan a los oyentes a lejanos desiertos y palacios de Bagdad, mientras que sus nietos responden en dialecto local salpicado de préstamos del inglés y el hebreo. Esta multiplicidad lingüística crea situaciones cotidianas surrealistas, conversaciones que comienzan en árabe, continúan en hebreo y terminan en inglés, dependiendo del tema y del interlocutor. Los niños crecen trilingües de forma natural, alternando entre idiomas según el contexto, creando una fluidez cultural que los adultos monolingües envidian. Las vestimentas tradicionales cuentan complejas historias de identidad y pertenencia. El kefiyeh palestino no es solo una protección contra el sol y la arena, es una declaración de identidad, una memoria textil de los orígenes beduinos, un símbolo de resistencia cultural. Cada patrón regional tiene un significado específico. Cada forma de atarlo conlleva mensajes que los iniciados saben descifrar. En las comunidades jasídicas, las vestimentas del siglo XVIII se conservan no por nostalgia, sino por la convicción teológica de que ciertas tradiciones trascienden las modas pasajeras. Los hombres llevan abrigos de seda negra en pleno calor mediterráneo, demostrando que el compromiso espiritual puede superar la incomodidad física. La hospitalidad árabe y judía, aunque se expresan de manera diferente, comparten valores fundamentales de generosidad y respeto por el visitante. En los hogares árabes, el café se prepara con rituales precisos, y su espuma dorada representa el honor que se le ofrece al huésped. En los hogares judíos, el pan jalá se parte y se comparte con bendiciones que transforman la comida en un sacramento. Los mercados revelan esta diversidad cultural en su estado más puro. Los vendedores árabes ofrecen especias que han llegado a través de rutas comerciales milenarias, gritando los precios en árabe palestino salpicado de números en hebreo. Los comerciantes judíos venden objetos rituales junto a recuerdos turísticos, creando yuxtaposiciones que serían cómicas si no fueran tan profundamente humanas. Durante los festivales religiosos, las calles se convierten en teatros de fe multicultural. El Ramadán pinta la ciudad con linternas de colores y aromas de dulces especiales, mientras las familias se reúnen para romper el ayuno con banquetes que celebran la comunidad y la gratitud. La Pascua judía transforma los hogares de los judíos en aulas históricas, donde los niños aprenden sobre la libertad a través de rituales que conectan la experiencia personal con las narrativas colectivas. Las contradicciones no son problemas que hay que resolver, sino realidades que hay que sortear. Los soldados que montan guardia en los puestos de control a veces compran falafel
a los mismos vendedores palestinos a los que controlan, creando interacciones humanas que trascienden las tensiones políticas. Los médicos árabes operan a pacientes judíos en hospitales israelíes, demostrando que la curación no reconoce fronteras étnicas. Hay momentos, generalmente al atardecer, en los que el tiempo parece suspendido sobre esta antigua tierra. El sol poniente baña las murallas de Jerusalén con la misma luz que iluminó a profetas y reyes, mientras que en el horizonte las torres de comunicación moderna parpadean con señales que conectan esta ciudad con los satélites que orbitan la Tierra. Esta yuxtaposición, antigua y eterna, moderna y efímera, define la experiencia contemporánea de Tierra Santa. No se trata de una contradicción, sino de una síntesis compleja en la que el pasado y el futuro se entrelazan creando un presente único, cargado de posibilidades que ningún urbanista podría prever. En las excavaciones arqueológicas que salpican la región, los estudiantes universitarios excavan capas de civilizaciones utilizando GPS de precisión milimétrica y drones equipados con cámaras de alta resolución. Cada fragmento de cerámica se fotografía digitalmente y su ubicación se registra en bases de datos que permiten reconstrucciones virtuales de ciudades desaparecidas hace milenios. Pero cuando estos mismos arqueólogos regresan a casa, muchos caminan por las mismas calles que sus hallazgos, revelan que fueron pavimentadas por romanos, cruzados u otomanos. Cenan en restaurantes construidos sobre cimientos bizantinos, duermen en apartamentos cuyos sótanos fueron excavados en roca caliza por monjes medievales. La tecnología israelí ha transformado los desiertos en jardines mediante sistemas de riego por goteo que aprovechan al máximo cada gota de agua. Los ordenadores controlan la humedad del suelo. En tiempo real, los algoritmos calculan las necesidades nutricionales específicas de cada planta, y los sensores detectan las plagas antes de que sean visibles para el ojo humano. Paradójicamente, estas innovaciones agrícolas ultramodernas a menudo redescubren sabidurías antiguas que los agricultores tradicionales palestinos y judíos aplicaban intuitivamente desde hacía generaciones. Rotación de cultivos, consorcio de plantas y calendarios basados en ciclos lunares, prácticas que la ciencia contemporánea valida mediante investigaciones que cuestan millones de dólares. En las ciudades, rascacielos de cristal y acero se elevan entre edificios otomanos cuidadosamente conservados. Los arquitectos contemporáneos estudian las técnicas de ventilación natural desarrolladas por los constructores árabes medievales e incorporan en los proyectos modernos soluciones climáticas que funcionan desde hace siglos sin consumir energía eléctrica. Las cafeterías sirven espresso italiano en tazas de cerámica producidas por artesanos que aprendieron las técnicas de sus abuelos, quienes a su vez heredaron los conocimientos de los maestros otomanos. El resultado es una experiencia sensorial que conecta el paladar contemporáneo con tradiciones estéticas que han atravesado imperios y revoluciones. El turismo en esta región no es solo una industria económica, sino un fenómeno antropológico fascinante. Los peregrinos cristianos llegan en autobuses con aire acondicionado y sistemas GPS, pero recorren los últimos cientos de metros hasta los lugares sagrados, de la misma manera que sus predecesores medievales, descalzos, en silencio, y muchos de ellos llevando cruces de madera. Los judíos ortodoxos utilizan aplicaciones para teléfonos inteligentes para calcular los horarios exactos de las oraciones, basándose en las posiciones astronómicas, pero recitan las mismas palabras que sus antepasados susurraban en las sinagogas de Bagdad, Praga y Casablanca. La tecnología está al servicio de la tradición,
en lugar de sustituirla. Los músicos palestinos graban álbumes en estudios equipados con tecnología digital de última generación, pero conservan afinaciones y escalas musicales que se remontan a las cortes abasíes. Sus composiciones llegan a audiencias globales a través de plataformas de streaming, con melodías que conectan a los oyentes contemporáneos con herencias culturales milenarias. Las startups israelíes desarrollan aplicaciones que facilitan las conexiones románticas, pero muchas familias siguen acudiendo a casamenteros tradicionales que evalúan la compatibilidad basándose en criterios que incluyen la alineación astrológica y el análisis de árboles genealógicos que se remontan a decenas de generaciones. La medicina en esta región ejemplifica perfectamente esta síntesis temporal. Los hospitales ultramodernos de Tel Aviv y Jerusalén tratan a los pacientes con tecnologías que representan la vanguardia absoluta de la ciencia médica. Cirugías robóticas, terapias genéticas, medicina personalizada basada en la secuenciación del ADN. Al mismo tiempo, los mercados tradicionales venden hierbas medicinales que los curanderos locales recetan siguiendo conocimientos transmitidos oralmente a través de generaciones. Muchas de estas plantas están siendo estudiadas por empresas farmacéuticas internacionales que buscan aislar principios activos para desarrollar medicamentos que costarán cientos de dólares por dosis. La educación refleja esta dualidad temporal de una manera particularmente interesante. Los niños aprenden programación informática en escuelas que funcionan en edificios construidos por cruzados, utilizan tabletas para estudiar textos sagrados que los escribas copiaban a mano en pergaminos, participan en videoconferencias con estudiantes de otros continentes mientras la llamada a la oración resuena a través de las ventanas del aula. Esta síntesis entre el pasado y el futuro no se produce sin tensiones. Las comunidades religiosas conservadoras a veces se resisten a los cambios que perciben como amenazas a las tradiciones sagradas. Los jóvenes educados en universidades laicas a veces rechazan prácticas que consideran obsoletas. Estas tensiones no son problemas que deban resolverse, sino dinámicas creativas que generan innovaciones culturales únicas. El resultado es una sociedad que no encaja en categorías simples de tradicional o moderna, sino que crea formas originales de ser a la vez antigua y contemporánea. Aquí, la innovación no significa romper con el pasado, sino reinterpretar creativamente las herencias recibidas. La tradición no significa estancamiento, sino adaptación inteligente de sabidurías probadas por el tiempo a las realidades del presente. Para los visitantes, esta experiencia puede resultar inicialmente desorientadora. ¿Cómo comprender una realidad en la que se utilizan teléfonos inteligentes para consultar calendarios lunares judíos, en la que algoritmos de inteligencia artificial optimizan las rutas de peregrinación cristiana, en la que influencers digitales árabes promueven recetas culinarias que sus bisabuelas preparaban en hornos de leña? La respuesta está en abandonar las expectativas de coherencia lineal y abrazar la riqueza de una experiencia cultural que trasciende las categorías occidentales de secuencia temporal. Aquí, el pasado y el futuro no son puntos en una línea, sino dimensiones que coexisten en el mismo espacio, creando un presente de densidad y complejidad únicas en el planeta. Cuando las últimas luces del día se apagan sobre Jerusalén y las primeras estrellas comienzan a brillar en el cielo mediterráneo, ocurre algo mágico. El ruido del tráfico disminuye gradualmente, las conversaciones en las calles se convierten en susurros y, durante unos preciosos momentos,
podemos escuchar algo que trasciende los sonidos de la civilización, el profundo silencio que conecta esta tierra con el infinito. Es en estos momentos de quietud cuando comprendemos por qué este pequeño territorio sigue ejerciendo una atracción magnética sobre la humanidad. No son solo los lugares sagrados, aunque estos sean profundamente conmovedores. No es solo la historia, aunque ésta sea tangible en cada piedra. No son solo los paisajes, aunque estos sean de una belleza que quita el aliento. El verdadero magnetismo de Tierra Santa reside en algo más sutil y más poderoso, en la forma en que nos obliga a enfrentarnos a preguntas fundamentales sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta tierra funciona como un espejo en el que cada visitante ve reflejadas sus propias búsquedas más profundas, sus propias necesidades espirituales, sus propios sueños de significado y trascendencia. Cada peregrino que recorre la vía dolorosa lleva su propia cruz invisible. Cada visitante que toca el muro de las lamentaciones deposita en las antiguas piedras sus propios lamentos y esperanzas. Cada persona que flota en las densas aguas del Mar Muerto experimenta una suspensión temporal no solo de las leyes de la física, sino también de las preocupaciones terrenales que normalmente nos mantienen sumergidos. Las piedras de Jerusalén guardan secretos que van más allá de la arqueología. Han absorbido lágrimas de devoción, ecos de oraciones, susurros de esperanza de millones de personas a lo largo de milenios. Cada muro, cada escalera, cada arco lleva en su estructura molecular las vibraciones de una humanidad en constante búsqueda de conexión con algo más grande que ella misma. En las cocinas donde se preparan recetas milenarias con ingredientes que crecieron en la misma tierra que alimentó a profetas y reyes, experimentamos una continuidad que conecta nuestro paladar contemporáneo con sabores que han atravesado civilizaciones. Cada comida compartida en estas tierras es simultáneamente sustento físico y comunión espiritual. Los desiertos enseñan paciencia, las montañas enseñan perspectiva, el mar enseña fluidez, los olivos centenarios enseñan resistencia. Juntos, estos elementos naturales crean una universidad al aire libre, donde las lecciones más importantes no se encuentran en los libros, sino que se absorben a través de la experiencia directa de estar presente en un lugar donde lo sagrado impregna lo cotidiano. Quizás el mayor misterio de esta tierra no sea lo que ocurrió aquí en el pasado, sino lo que sigue ocurriendo en el presente. Cada día se desarrollan nuevas historias de fe. Se forman nuevas amistades que traspasan las líneas culturales que los mapas políticos insisten en mantener separadas. Nuevos descubrimientos arqueológicos revelan capas anteriormente desconocidas de civilizaciones antiguas. Nuevas innovaciones tecnológicas surgen de la síntesis creativa entre tradición y modernidad. La Tierra Santa permanece viva, dinámica, en constante transformación, incluso cuando preserva elementos que conectan el presente con sus raíces más profundas. No es un museo de historia religiosa, sino un laboratorio vivo donde la humanidad sigue experimentando nuevas formas de encontrar significado, comunidad y conexión espiritual. Para algunos, esta tierra ofrece la confirmación de creencias ya establecidas. Para otros, plantea preguntas que amplían sus horizontes espirituales. Para muchos, simplemente proporciona un encuentro con la belleza y la historia que enriquece sus vidas de formas que las palabras no pueden captar por completo. Cada visitante se va llevando consigo algo diferente de lo que trajo. Algunas personas descubren una fe que no sabían que tenían. Otras encuentran la paz
en medio de búsquedas que las habían dejado inquietas durante años. Muchas simplemente experimentan una sensación de conexión con la historia, con la humanidad o con algo trascendente que permanece como un recuerdo precioso mucho después de que las fotografías se desvanezcan. El sol se pone sobre Jerusalén como lo ha hecho durante miles de años antes de nuestro nacimiento y seguirá poniéndose durante miles de años después de que nos hayamos ido. Esta continuidad nos recuerda nuestra propia transitoriedad, pero también nuestra participación en algo mucho más grande y duradero que nuestras vidas individuales. Las luces de la ciudad comienzan a encenderse, creando un collar de diamantes que se extiende por las colinas sagradas. En las casas, las familias se reúnen para cenar, los niños hacen los deberes, los abuelos cuentan historias que conectan el presente con el pasado. La vida sigue su curso eterno, tejiendo nuevos hilos en el tapiz infinito de la experiencia humana. En algún lugar, un peregrino enciende una vela en una antigua iglesia. En otro rincón de la ciudad, una familia se reúne para las oraciones nocturnas que han resonado durante generaciones. En las colinas circundantes, el viento susurra a través de los olivos que han sido testigos del nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras. El misterio de Tierra Santa no reside en respuestas definitivas, sino en su infinita capacidad para generar nuevas preguntas, nuevas posibilidades, nuevos caminos de búsqueda y descubrimiento. Permanece serena y enigmática, ofreciendo a cada generación la oportunidad de redescubrir verdades eternas a través de ojos frescos y corazones abiertos. Y así, mientras las estrellas emergen en el cielo nocturno sobre esta tierra que conecta el cielo y la tierra, el pasado y el futuro, lo humano y lo divino, el misterio permanece, no como un problema que hay que resolver, sino como una invitación permanente a un viaje que cada persona debe hacer por sí misma, llevando sus propias preguntas y descubriendo sus propias respuestas en el silencio elocuente de las piedras eternas y en el susurro infinito del viento que lleva las oraciones a través de los siglos. La llamada de Tierra Santa sigue resonando, tan fuerte hoy como resonó para los primeros peregrinos que se aventuraron por estos senderos sagrados. Para aquellos que tienen oídos para escuchar, la invitación sigue abierta. Ven, mira, experimenta, descubre lo que esta tierra antigua tiene para enseñar sobre los misterios eternos de la existencia humana.